En este video vamos a continuar viendo sistemas de huesos, vamos a ver algunas propiedades más y también les quiero mostrar herramientas para controlar lo que sería la rotación local de los huesos. Así que vamos a comenzar. Bueno, este es el modelo de Sailor Moon que estoy haciendo. Esto es el cuerpo que me está quedando de esta forma. Y también en próximos videos voy a mostrar cómo hacer la ropa, porque quiero mostrar cómo trabajar con curvas y superficies NURBS. Varias de estas prendas que se ven acá las trabajé con superficies NURBS, así que quiero mostrarlo también con el resto de la ropa. Pero bueno, eso va a ser más adelante. Ahora vamos a lo nuestro, vamos a elegir un archivo nuevo. Vamos a la vista frontal, presionamos Shift A y elegimos Armature. En este caso voy a elegir Single Bone para generar un solo hueso. Recuerden que el Armature es un conjunto es como un contenedor donde ahí van a estar todos los huesos de nuestro sistema de huesos. Yo les mostré en el video anterior cómo trabajar con el Human Meta Rig, que es como un conjunto predefinido que ya tiene huesos para lo que serían animales o bípedos, también cuadrúpedos. Pero en este caso vamos a trabajar con este sistema de huesos simple, digamos. Así que vamos a entrar en modo edición y vamos a comenzar a editar este hueso. Los huesos están formados por tres elementos. Tenemos lo que sería la parte inicial, que sería esta parte, la que está más cerca de la base ancha del hueso. Tenemos la colita del final y tenemos el cuerpo del hueso. Nosotros podemos modificar un hueso eligiendo alguna de estas partes. Por ejemplo, agarro la parte final y la estiro, o lo puedo hacer de esta forma. Puedo elegir la parte central, puedo moverlo de esta forma con la tecla G, con la tecla S escalamos y con la tecla R rotamos. ¿Okay? También podemos subdividir un hueso. Elegimos el hueso, clic derecho y elegimos Subdivide. De esta forma generamos divisiones acá. Esto nos puede servir para generar lo que sería, por ejemplo, la columna vertebral de un personaje. Control Z. Y también podemos extruir un hueso. Podemos hacerlo con la tecla E de extrusión, como extruimos cualquier tipo de polígono. Con la tecla E presionamos y podemos extruir. Vamos a restringirlo en el eje Z, ahí está. Presiono E una vez más y de esta forma vamos generando los huesos o la cadena de huesos de nuestro personaje. También podemos cambiar o podemos visualizar los huesos de distintas formas. Vamos a ir a la parte donde dice Object Data Properties y acá vamos a Viewport Display. Fíjense que los huesos me los muestran como un octaedro, que serían esta forma que tiene el hueso, pero lo podemos cambiar en todo momento desplegando esta lista. Y acá tenemos, por ejemplo, SIC o Stick, que serían como barras. Esto puede facilitar la vista cuando estemos haciendo el rigging de un personaje. Tenemos, por ejemplo, acá B-Bone. Este es otro tipo de visualización de huesos. Tenemos Envelope, también otro tipo de visualización. Y por último tenemos Wire. Serían como como segmentos. Yo lo voy a dejar en octaedro. Acá a la derecha, a la izquierda, tenemos algunas herramientas. Por ejemplo, tenemos Bone Size. Esto me permite cambiar el tamaño o la visualización de lo que sería un hueso. Vamos a probar. Elegimos Bone Size. Agarro este hueso y lo escalo. Fíjense que no pasa nada. Bueno, esto se debe a que esta herramienta funciona cuando tenemos una visualización de tipo B-Bone o de tipo Envelope. Fíjense, voy a cambiar esto a B-Bone. Ahora elijo Bone Size y comienzo a modificar. A ver, vamos a probar eligiendo este hueso. A ver, vamos a probar con Envelope. Ahí está, ahora sí. Con el Envelope vemos que funciona. De esta forma podemos ir subiendo el tamaño.
por ejemplo este, vamos a subir el tamaño, ok, y acá nos dice igual, tenemos bone size, acá cambia el tamaño de los huesos dependiendo del tipo, y acá abajo tenemos bone envelope, que el atajo de teclado es Control Alt S. Control Alt S. Esto cambia lo que sería la envoltura, y el anterior, este de acá, cambia lo que sería el hueso en sí. ¿Okay? Después tenemos, a ver, voy a cambiar esto, voy a dejarlo como estaba en octaedro. Por acá tenemos Extrude, que básicamente permite hacer extrusiones. Vamos a elegir Extrude. Fíjense, puedo agregar otro hueso más, pero es mucho más rápido presionar la tecla E, que en definitiva el atajo de teclado es justamente la tecla E. De esta forma podemos ir extruyendo huesos. Podemos mostrar los nombres de los huesos. Bueno, elijo los huesos. Vamos a ver acá en la parte derecha donde dice View por Display, podemos mostrar los nombres de estos huesos. Tenemos por ejemplo este de acá abajo, se llama Bone, Bone 001, Bone 002, Bone 003 y así. Así va nombrando de forma automática todos los huesos. Yo les mostré que podemos cambiar estos nombres presionando la tecla F2. Y acá podemos ponerle, por ejemplo, Spine para la espina dorsal. ¿Okay? También podemos renombrar todos los huesos en conjunto. Por ejemplo, elijo todos los huesos, presiono Alt F2. No, Control F2. Ahí está. Y acá puedo... esto es para renombrar huesos. Por ejemplo, acá en lugar de bone, yo quiero que se cambie por spine. Bueno, entonces buscamos la palabra bone y lo reemplazamos por spine. Ahí está. Y esto se va a aplicar solamente a objetos de tipo bone o tipo hueso. Buscamos acá bones. Ahí está. Y lo que podemos hacer es presionar OK y de esta forma reemplazamos todos los nombres de los huesos. Es una forma rápida de cambiar los nombres, porque los nombres tienen mucho que ver acá cuando trabajamos con Armature, sobre todo cuando queremos hacer simetría de huesos. Vamos a ver, por ejemplo, si nosotros vamos a borrar primero este hueso de acá, borramos, sí, vamos a partir de acá, vamos a generar un nuevo hueso. A partir de este de acá presiono la tecla E y vamos a elegir este huesito de acá, presiono la tecla E, ahora sí. Fíjense, esto sería como una especie de hombro. Lo voy a poner de este lado y ahora voy a construir lo que sería el brazo y el antebrazo. Ok, bien, tengo esta construcción de huesos. Acá vamos a ponerle, por ejemplo, hombro con F2, o si no, también lo pueden hacer es renombrarlo desde acá donde dice Bone Properties y pueden cambiar el nombre en esta parte. Vamos a ponerle shoulder. Esto de acá vamos a ponerle no sé, upper arm, y este de acá vamos a ponerle arm o brazo. Bien, ¿qué pasa si yo quiero obtener el simétrico en el lado derecho? Sería de la geometría o del sistema de huesos. Lo que tienen que hacer es seleccionar todos los huesos y hacer una simetrización, como vimos con el tema de las manos que les mostré en el último video, que nosotros acomodábamos todo lo que era la mano izquierda y con la simetrización obteníamos el ordenamiento de la mano derecha también. Bueno, acá es algo similar. Lo que tenemos que hacer es ir a Armature, elegimos simetrizar y de esta forma obtendríamos el simétrico, cosa que no está pasando acá. ¿Por qué no está pasando? Porque el Blender necesita obtener información de los nombres de estos huesos. Por ejemplo, acá este se llama shoulder, pero en realidad yo, para obtener la simetría, tengo que indicarle a Blender que este va a ser el lado izquierdo del sistema de huesos. Con lo cual, la nomenclatura que se suele utilizar es shoulder, punto, y el lado en el cual estoy trabajando. En este caso va a ser el lado izquierdo, o la tecla... Presiono la tecla L para indicar justamente que este es el lado izquierdo o left,
y de esta forma el programa va a saber cuando yo hago la simetrización que este es el lado izquierdo y me va a generar el lado derecho con el nombre, con la terminación R, que sería right o lado derecho. Lo mismo puedo cambiar este de acá, upper arm, vamos a ponerle .L, y este de acá vamos a ponerle arm.L. ¿Okay? Ya tengo todos estos huesos del lado izquierdo con su respectiva nomenclatura, así que ahora elijo todos los huesos, vamos a ir a Armature, elegimos simetrizar y ahora sí obtengo el simétrico. Fíjense que de este lado me aparecen los mismos nombres, solamente que con la extensión .R, que sería del lado derecho. Esa es la forma de construir modelos o sistemas de huesos personalizados. Bien, ¿qué más? Vamos a borrar todo esto, elegimos un archivo nuevo, vamos a continuar con el tema de huesos. Presionamos Shift A, elegimos Armature Single Bone y vamos a entrar en modo edición. Vamos a extruir esto un par de veces, vamos a agarrar por ejemplo esto por acá, este por acá, extruimos. Bien, vimos que nosotros podemos visualizar los nombres de estos huesos. Vamos a ir a Object Data Properties, Viewport Display, y acá podemos ver los nombres de estos huesos, pero también podemos ver las coordenadas o los ejes de rotación local de estos huesos. Para ver estos ejes vamos a elegir la opción que dice Access. De esta forma podemos visualizar, voy a ocultar los nombres por ahora, podemos visualizar los ejes de rotación de todos estos huesos. Bien, vamos a cambiar esto a modo wire o modo alambre, así podemos ver bien cómo está conformado este sistema de huesos. Fíjense que de un hueso a otro está apuntando, o sea, el eje principal en el cual están orientando todos estos huesos es según el eje Y. Fíjense, de esta terminación de este hueso, o del comienzo de este hueso al final del mismo, fíjense que está orientado según el eje Y. Este de acá también, el eje Y local. Este también. Bueno, en realidad todos están orientados según el eje Y. ¿Qué pasa si yo muevo uno de estos huesos? Por ejemplo, agarro esto y lo muevo. Fíjense cómo se alinea de forma automática según el eje Y. ¿Ok? Lo puedo alinear de esa forma. Bueno, en realidad se hace de forma automática esto, no tienen que cambiarlo. Esto es diferente de lo que pasa en Maya, por ejemplo, en el cual cuando nosotros movemos un hueso, se cambia la orientación del eje local, con lo cual tenemos que reorientarlo. En este caso, fíjense, yo cambio la dirección y el eje Y siempre está apuntando al siguiente hueso. ¿Ok? Esto es importante, como vimos, para el tema de los dedos, que tenemos que tener orientados los ejes. Fíjense, les voy a mostrar cómo sería esto en Maya, para que vean la diferencia que hay. Bueno, vamos a abrir el Maya, esta versión, y vamos a comparar con lo que tenemos acá, a ver qué es diferente. Pero bueno, acá lo principal es que siempre los huesos están orientados según el eje Y. Y lo que podemos hacer nosotros es rotar el resto de ejes que quedan acá, que serían el eje X y el eje Z. Para rotar, para hacer la rotación de estos ejes, tenemos una opción que se llama Roll. Este roll yo lo mostré en el video anterior, que podemos rotar el resto de los ejes de esta forma. El atajo de teclado para esto es Control R, que me permite rotar. Fíjense, acá también tenemos la opción, a ver si lo encuentro, Roll, que es Control R. Esto básicamente sería como cuando trabajamos con curvas, que podemos hacer algo similar a esto. ¿Ok? Podemos rotar. Acá no está cambiando, no cambia hasta que terminan de realizar la operación. Control R, giro, fíjense que el roll en la parte derecha no cambia hasta que yo hago clic, ahí sí cambia el valor. Pero fíjense que en todo momento el hueso está apuntando según la dirección del eje Y. Bien, vamos a abrir el Maya a ver si esto ya está. Bien, entonces acá estoy en Maya, vamos a ir a sistemas de huesos, vamos a elegir Rigging, acá elegimos Create Joints, que serían los huesos,
y vamos a construir huesos. Vamos a construir, por ejemplo, acá hasta acá, algo parecido a lo que hice en Blender. Presiono Enter para generar la cadena de huesos, ahí está. Y ahora vamos a mostrar los ejes locales de todos estos huesos. Pero primero voy a mover estos huesos, elijo por ejemplo este. Vamos a elegir la herramienta de mover, vamos a levantar esto y comenzaríamos a mover todos estos huesos un poco para distribuirlos en el espacio. Ok, bien. Vamos a presionar Insert, de esta forma vamos a cambiar únicamente ese hueso sin afectar el resto de la cadena. Ok, bien, ya tengo lo que necesito. Vamos a elegir todos los huesos y vamos a mostrar los ejes locales. Para hacer esto, bueno, voy a elegir que me muestre los ejes locales de todos los huesos. Bueno, acá me está mostrando el del primero únicamente, así que lo que voy a hacer es voy a elegir toda la cadena. Por más que parezca que tengo seleccionado toda la cadena, en realidad tengo seleccionado el primero únicamente, así que elijo toda la cadena. Ahora sí, elijo este, a ver, vamos a ver, sí, tengo toda la cadena seleccionada. Vamos a mostrar los ejes locales y acá los vemos. Fíjense que en este caso los huesos están orientados de distinta forma. Esto quiere decir que cuando yo elija un hueso y elija la rotación, eso va a rotar según ese eje local. ¿Ok? En este caso, fíjense que este hueso que yo estoy mirando de arriba no está alineado, o sea, el eje de rotación no está alineado según el hueso. Y esto es medio inútil, porque yo necesito que esté alineado según el hueso para que esto funcione correctamente. A diferencia de lo que pasa en Blender, que como vimos en Blender, cuando nosotros movemos un hueso siempre queda alineado. Por más que yo lo cambie, yo cambio la posición de este hueso, fíjense que siempre está apuntando según el eje Y. En cambio acá en Maya yo elijo este hueso y vamos a cambiar únicamente este. Fíjense, yo cambio y la orientación local del eje queda fija. A ver, no se nota mucho en este hueso, vamos a probar con este. Fíjense cómo está el eje local. Vamos a elegir este hueso, presiono Insert y lo cambio. Vamos a hacer algo bien extremo en este caso. Vamos a moverlo más para acá, así se puede ver mejor. Una vez que hice esto, fíjense que ahora si yo intento rotar este hueso, como el eje me quedó en cualquier lado, el eje de rotación me quedó de cualquier forma. ¿Ok? Vamos a ver si estamos rotando según el eje local. Sí, Object es el eje de rotación, está bien. Pero fíjense que el eje de rotación y el hueso no tienen nada que ver. Esto va a rotar según cualquier dirección. Así que lo que tendríamos que hacer acá es reorientar todos los huesos. La forma de hacerlo es la siguiente. Vamos a elegir toda la cadena de huesos. Elegimos con este botón. Y vamos a elegir una opción que se llama Reorient o Orient Joints. Vamos a Skeleton, elegimos Orient Join y acá tenemos opciones para reorientar los huesos. Fíjense, tenemos Orient Join to World. Esto quiere decir que va a orientar todos los huesos basados en la posición global del sistema 3D. La posición global la van a encontrar, bueno, acá en Maya está acá abajo. Si yo oriento todos los ejes locales según este Join World, van a orientarse de esta forma. Aplico y ahora todos los huesos o todos los ejes locales se orientan exactamente de la misma forma que está acá. Cosa que tampoco me sirve porque fíjense que ahora ningún hueso va a quedar bien para poder rotarlo. Por ejemplo, agarro este y se rota en cualquier dirección. Eso no tiene mucho sentido.
Vamos a volver a seleccionar toda la cadena de huesos. Lo que sí nos va a interesar es lo siguiente. Eje primario. El eje primario es el eje en el cual se va a orientar un hueso hacia el otro. Vamos a ver si les puedo mostrar. Voy a cambiar esto a color rojo. Fíjense, yo parto de acá. Este es el inicio del hueso, este es el final. Y el eje primario sería la dirección en la cual va del principio hasta el final. ¿Ok? Fíjense acá, donde dice eje primario, dice X. Bueno, entonces esto lo que va a hacer es va a tratar de poner acá el eje X y el resto los va a orientar según el eje secundario. El eje secundario en este caso es Z. Esto quiere decir que el eje primario va a ser X, el eje secundario, el que va a apuntar para arriba, va a ser el Z, y el último eje, que es el eje Y, va a quedar, bueno, donde tenga que quedar, porque en este caso me parece que va a quedar para este lado, según el eje Y. De esta forma orientamos los ejes en Maya, que parece un tutorial de Maya, pero en realidad es de Blender. Bien, vamos a probar a ver qué pasa con estos valores que están así. Esto de acá lo quiero explicar porque vamos a ver algo similar ahora en Blender. Elegimos Apply y fíjense que ahora, a ver, ahí está, tengo que el eje primario, que es en el cual apunta de un hueso al otro, es el eje X. El eje para arriba, o el eje secundario, sería el eje Z, y el último, que sería el eje Y, me quedó para acá arriba. Bien, acá tenemos también opciones para el eje secundario. A ver, déjenme revisar por acá. Vamos a cambiar, por ejemplo, el eje primario al eje Y para que quede igual que en Blender, o sea, que de un hueso al otro apunte según la dirección del eje Y. Vamos a reorientar todos los huesos de nuevo. Ahí está, ahí cambia. Y tengo que ahora desde un hueso al otro apunta según el eje Y. Pero fíjense que esto lo tenemos que hacer cada vez que movamos un hueso para que los ejes queden bien orientados. Vamos a revisar todos los huesos acá. Acá yo tengo que de este hueso a este hueso apunta según el eje Y, está bien. Eso es lo que hicimos la orientación. Fíjense acá, este de acá no quedó orientado bien. A ver, vamos a revisar este hueso. Elijo este hueso, orientamos según el eje Y, elijo Apply. Acá me tira una advertencia, por eso no lo puedo orientar. Me dice, no se puede realizar la orientación porque los huesos tienen un valor distinto, un valor de rotación distinto de 0. Lo que tenemos que hacer en este caso es frizar las transformaciones. Entonces elegimos todos los huesos. Vamos a ir a Modify, elegimos frizar las transformaciones y de esta forma creo que todos los huesos tienen rotación de 0. Vamos a revisar. Sí. Ahora sí, voy a elegir este hueso, elijo toda la jerarquía y vamos a volver a reorientar. Vamos a Skeleton, elegimos Orient Join, dijimos que vamos a orientar con el eje primario en la dirección del eje Y y el eje secundario en Z. Muy bien, vamos a elegir Apply. Ahora sí, fíjense que se orienta según el eje Y, este de acá. Desde este hueso al siguiente se orienta según el eje Y, está bien. Y de esta forma podemos orientar los huesos acá en Maya. Ok. Bien, esto de acá, Orient Join, es algo similar a lo que les voy a mostrar a continuación en Blender. Otra cosa que podemos revisar de acá, el eje secundario, la orientación, tenemos valores positivos y negativos. Por ejemplo, podemos indicar acá un valor negativo y presiono Apply. De esta forma cambia la orientación, en lugar de que me quede apuntando en una dirección, va a quedar apuntando en la dirección opuesta, cambiando este valor. Fíjense, yo cambio y cambia la orientación. ¿Ok? Acá también podemos mostrar los ejes locales con este botón.
tenemos esta opción que me permite orientar los descendientes del hueso seleccionado. Pero bueno, básicamente así es como puedo orientar huesos acá en Maya, con esta herramienta de Orient. Volvemos al Blender, vuelvo al Blender y ahora vamos a hacer algo similar. Yo les dije que acá, si movemos un hueso, yo muevo un hueso, queda orientado automáticamente al siguiente, mediante el eje Y. Pero ¿qué pasa con los otros ejes? Podemos hacer un roll para poder ubicarlo. Vamos a elegir este hueso, podemos hacer un roll. De esta forma podemos acomodar estos ejes como nosotros queremos. Con control R también, como les dije antes, podemos ubicar esto. Si queremos borrar la rotación, por acá tenemos una opción que dice Clear. Acá donde dice Bone Roll tenemos Clear Roll, que sería Alt R. Alt R, borramos lo que cambiamos. ¿Ok? Con este valor de roll. O si no, acá abajo tenemos la opción que dice Set Roll, que básicamente es el control R que les mostré antes. Pero lo que les quiero mostrar en este caso, vamos a girar un poquito los huesos por ahora. Vamos a girar, por ejemplo, esto así, para que queden todos desordenados. Vamos a agarrar lo giramos un poco de esta forma. Este de acá, vamos a girarlo, no sé, algo así. Y este de acá también. O sea, todo está medio desordenado. Están apuntando en la dirección correcta según el eje Y de un hueso al siguiente, pero vemos que el resto no están bien orientados o bien alineados. Para hacer esta orientación, lo que tenemos que hacer es seleccionamos todos los huesos y vamos a buscar en Armature Bone Roll la opción que dice recalcular roll o Shift N. Presiono Shift N, vemos que se me despliega esta ventanita, que es algo similar a lo que teníamos en el Maya. Fíjense, acá tengo positivo, negativo y otros. Esto de positivo y negativo vendría a ser algo similar a esto, más y menos, que yo les dije que cambia la dirección de orientación. Bueno, es algo similar. Vuelvo al Blender, Shift N, ahí está. Y acá podemos orientar, Shift N, aquí está. Acá fíjense, tenemos local más X tangente, local más Z tangente. O sea, que acá lo que podemos hacer es, fíjense que el eje Y no me aparece para nada en esta parte, cuando trabajo con eje local del hueso, puesto que el eje Y está por defecto apuntando al siguiente hueso. Yo lo que puedo hacer ahora es cambiar únicamente los ejes X o el eje Z. Esto básicamente sería como el eje secundario que teníamos acá en Maya. Acá teníamos el eje primario, que esto parece que está bloqueado en Blender únicamente al eje Y. Y acá puedo elegir el eje secundario, que básicamente sería esta opción que me aparece acá. Local más X tangent o local más Z tangent. Valores positivos o negativos. Esto cambia solamente la orientación del eje. Si apunta para un lado, si yo elijo negativo, apuntará para el otro lado. Pero es básicamente lo mismo. Bien, elijo por ejemplo esta opción, local más X tangent, y vemos cómo se orientan todos los ejes según esa dirección. ¿Okay? Fíjense, el eje Y está apuntando para arriba. El eje X vendría a ser como el eje secundario, sería esta dirección, y acá lo mismo. Sería como el eje, sería como el eje de arriba, el eje que apunta para arriba. Y el eje Z va a quedar donde tenga que quedar. ¿Okay? Vamos a cambiarlo, por ejemplo, yo quiero que en lugar del eje X sea el eje secundario, yo quiero cambiarlo al eje Z. Bueno, elijo local más Z tangent. Elijo esta opción. Ahora el eje Z es el eje secundario y el eje X queda de esta forma. Pero digamos son formas de alinear los huesos.
es interesante, es algo similar al Maya, no es exactamente igual, pero es parecido. ¿Ok? Bien, acá teníamos que todos los huesos se alineen a las coordenadas globales también. Bueno, en Blender tenemos también algo similar. Acá donde dice global más x axis, global más y axis, global más z axis. Esto quiere decir que por más que los huesos siempre van a elegir el eje Y para apuntar de un hueso al otro, el resto de los ejes van a tratar de acomodarse siguiendo estas coordenadas globales. No va a quedar exactamente igual que esto que está acá, que este sistema de coordenadas globales, pero va a tratar de hacerlo lo más parecido, lo más cercano posible a este sistema de ejes globales, pero siempre teniendo en cuenta que el eje Y queda restringido al siguiente hueso. Bueno, no sé si se entiende esto, pero yo lo explico igual. Por ejemplo, yo elijo global más x axis. Esto, vamos a ver qué pasa. Fíjense, el eje Y siempre está restringido al siguiente hueso, es la dirección primaria de orientación, pero el eje X va a tratar de orientarse de esta forma. Aunque no se note, bueno, supuestamente se tendría que orientar de esta forma. Vamos a probar con los siguientes, a ver qué pasa. Acá abajo también podemos ir cambiando. Por ejemplo, acá tengo global más x axis. Vamos a elegir, por ejemplo, global más y, global más z. Ahí vamos cambiando la orientación. Básicamente es cambiar lo que sería el plano ZX. Cambiar esos ejes. ¿Okay? Como vimos, si nosotros queremos que este lado, a ver, si yo quiero que este eje Z, en lugar de venir en esta dirección, vaya para el lado opuesto, lo que tenemos que hacer es simplemente elegir el lado negativo. Acá, a ver, vamos a elegir en lugar de global, bueno, no me acuerdo cuál era este. Global más X, fíjense, yo elijo el opuesto, global menos axis, menos X axis, y de esta forma me queda el eje Z del lado opuesto. Bien, después tenemos acá en otros, tenemos Active Bond, View Axis y Cursor. Estos de acá, a ver, vamos a ir probándolo porque la verdad no estoy muy seguro qué es lo que hacen. Así que esto puede fallar, pero veamos qué pasa. Veamos. Vamos a probar primero con el Active Bond. Automáticamente corrige el alineamiento de los huesos seleccionados. Yo calculo que debe ser según el hueso activo. Por ejemplo, vamos a agarrar este y vamos a darle rol. Vamos a girar esto de acá. Ahora, yo quiero que este hueso de acá se alinee según el que cambié el rol, el que lo giré. Fíjense cómo me quedó este eje con respecto a este. Bueno, entonces lo que hago es selecciono este, selecciono el último que va a ser el activo, y ahora presiono Shift N y elijo Active Bond. Esto va, bueno, en teoría debería alinear la orientación de este eje, o este plano ZX, lo va a alinear con este hueso de acá. Vamos a ver si funciona. Shift N, voy a cambiar esto para este lado, si lo vemos mejor, y elijo Active Bond. Veamos, fíjense que ahora cambia lo que sería la rotación de este hueso. Básicamente lo que hizo fue copiar el rol de este hueso a este de acá. ¿O no lo copió? A ver, tengo 87 grados, acá tengo 90. No lo copió. Copió lo que sería la orientación. Me parece que no tiene mucho que ver con este valor de rol, sino que trata de promediar, a ver cómo queda mejor esta orientación con respecto a esta. A ver, vamos a revisarlo porque la verdad tengo dudas, a ver cómo funciona esto. Vamos a agarrar este, vamos a girarlo, por ejemplo, vamos a ponerle el valor 0, y a este de acá vamos a girarlo, por ejemplo, vamos a ponerle un valor de menos
o de 30 grados. Cosa que se distinga bien la diferencia entre el eje de rotación de este con este. Bien, fíjense, acá tengo que el eje Y apunta para allá y este eje Z me quedó de este lado. El eje Y apunta para arriba y este me quedó del lado derecho. Con lo cual yo quiero alinear este hueso con respecto a este. Bueno, entonces vamos a probar. Vamos a revisar acá, tengo un valor 0, este tiene un valor de roll de 30 grados. Bueno, entonces, Shift N, elegimos Active Bond y ahora tengo algo similar en orientación a el hueso activo. ¿Ok? Veamos, fíjense, acá el roll tiene 95 y este tiene 0, 0, algo. Bueno, no tiene nada que ver esto cuando hace la orientación, estos números, sino que básicamente trata de promediar lo que sería la rotación o el roll para que queden lo más alineados posibles. Bien, después tenemos Shift N, a ver, tenemos View Axis. Bueno, esto supongo que tiene que ver con va a orientar los ejes según la vista en la cual estoy mirando. A ver, vamos a probar. Si yo alineo, por ejemplo, a ver, vamos a probar con este. Fíjense, yo estoy alineando el eje Y que sea perpendicular a la vista en la cual estoy mirando, a la vista de cámara. Vamos a elegir este hueso, elegimos Shift N y elegimos View Axis. A ver, veamos qué dice. Automáticamente corrige el alineamiento del hueso seleccionado basado en la vista. Presiono este botón y ahora lo alinea de esta forma. ¿Qué pasa si yo cambio la vista? Cambio la vista, Shift N, View Axis, ahí cambia la orientación según la vista. Claro, acá lo que está pasando es que está tomando el eje Z para arriba siempre y el eje X lo toma de este lado y el eje Y, bueno, siempre apunta al hueso siguiente. Bueno, eso sería respecto de View. A ver, vamos a revisar de acá. Presiono Shift N, elegimos View Axis. Claro, acá cambió la orientación. Bueno, es medio raro esto, sinceramente no entiendo muy bien cómo funciona esto, pero ahí lo tienen, pueden probar, pueden revisar la documentación. El último que tenemos acá es cursor. Bueno, esto básicamente lo que va a hacer es va a tratar de orientar alguno de estos ejes al cursor 3D. Por ejemplo, vamos a poner el cursor 3D acá y lo que va a hacer, bueno, el eje Y va a quedar bloqueado al siguiente hueso, pero va a tratar de orientar, por ejemplo, el eje X lo va a tratar de orientar. A ver, vamos a elegir color rojo. El eje X lo va a tratar de orientar a este lado, con lo cual el eje X me va a quedar por acá y el eje el eje Z me va a quedar, no sé, calculo que algo así. De esta forma, a ver, vamos a ver si funciona. Elegimos Shift N con el hueso seleccionado, Shift N y acá elegimos cursor. Fíjense que ahora, a ver, vamos a revisar. O sea, está tratando de apuntar el eje Z en esta dirección al cursor. El eje X me quedó de este lado. Es medio raro también estas herramientas. Para ser sincero, me parece medio extraña. Salvo las primeras opciones que están acá. Estas sí les encuentro lógica. Estas de acá mucha lógica no le veo. Pero bueno, ahí están. Yo les muestro más o menos lo que yo deduzco de cómo puede funcionar esto, basado en lo que tengo entendido del Maya. Y veamos, vamos a revisar a ver con este hueso de acá. Vamos a darle roll, giramos y vamos a ver qué pasa cuando elegimos
que se alinee según el cursor. Presionamos Shift N, veamos, vamos a elegir cursor y ahora vamos a revisar. Parece que el eje Z está tratando de apuntar hacia el cursor. Vamos a ponernos en el cursor. Sí, me parece que es el eje Z que está tratando de apuntar, pero siempre teniendo la restricción de que el eje Y apunta al siguiente hueso. Sería algo así. Está tratando de apuntar acá, pero como el eje Y siempre apunta al siguiente hueso, bueno, me queda este desfasaje acá. Bien, eso es lo que yo entiendo por estas herramientas de orientación, de recalcular el rol para el Blender. Las primeras las entiendo, las últimas la verdad que medio rebuscado. Bueno, después tenemos, vamos a ocultar lo que serían los ejes. Después tenemos acá en Armature, tenemos una opción de transformación que me permite alinear huesos, Align Bones. Esto lo que dice acá es que alinea los huesos seleccionados para el hueso activo o para su padre, para el hueso padre o el hueso anterior. Bueno, a ver, vamos a ver cómo funciona esto. Elijo este hueso, el hueso padre sería este de acá abajo, y elijo Align Bones. El atajo de teclado es Control Alt A. Control Alt A, fíjense que alinea estos huesos. Voy a mostrar los ejes para ver cómo quedan alineados. Fíjense, quedan exactamente alineados. Vamos a agarrar este, Control Alt A, ahí está, queda alineado también. Veamos si elijo varios, a ver, Control Alt A, quedan alineados, claro, quedan alineados según el hueso que está activo. En este caso es el último. Fíjense cómo está alineado el último. Por lo tanto, estos dos quedan alineados según este hueso. Por eso me queda de esta forma. ¿Ok? Yo elijo este y esto queda alineado de esta forma. Y vamos, ¿qué pasa si elijo de atrás de arriba para abajo? Elijo este y elijo este. Y todos van a quedar alineados, estos dos van a quedar alineados según este hueso. Ahí está, ahí quedan completamente alineados. Esto de acá me puede servir para los dedos. Fíjense que cuando ustedes construyen lo que sería un Meta Rig, vamos a construir Human Meta Rig, vamos a ir a los dedos. Fíjense que los dedos por defecto están como en pose de relax, no están completamente rectos, así que lo que pueden hacer acá es comenzar a modificar esto. Vamos a agarrar por ejemplo este hueso de acá que se va a alinear con respecto al anterior, al padre. Vamos a mostrar lo que son las rotaciones de estos huesos. A ver, elegimos Viewport Display y acá activamos ejes. Ahí está. Yo quiero alinear esta cadena de huesos con respecto a este. Bueno, entonces lo que puedo hacer es seleccionar todos los huesos de acá, elijo el último para que quede activo y todos los demás, todos los descendientes van a quedar alineados según este hueso. Control Alt A, ahí está, ahí queda completamente alineado y de esta forma me evito el tener que mover manualmente estos huesos, como les mostré en el video anterior de cuando hacía el ring de mi personaje. Bueno, vamos a agarrar por ejemplo estos de acá, elijo el último Control Alt A y de esta forma quedan completamente alineados. ¿Ok? Está buena esta herramienta para dejar completamente recto a los huesos. Muy bien. Bien, ya es un tutorial bastante largo, ahí quedaron completamente alineados los huesos de este lado. Como les dije, si queremos obtener la simetría, elegimos los huesos de la mano. En realidad, esto de trabajar con la simetrización
tiene que ver con los nombres de los huesos. Si ustedes cambian los nombres de los huesos de este lado, por ejemplo, no va a funcionar la simetrización. Tienen que tener la misma nomenclatura, salvo el final, esa extensión que define el lado izquierdo o el lado derecho, con la L o con la R. ¿Ok? Bien, acá vamos a probar a obtener la simetría de este lado. Ahí está. Bien, de esta forma podemos alinear los huesos de la mano. Bien, ¿y qué más podemos ver por acá? Podemos mostrar los nombres de los huesos, ya lo vimos. Esto in front es para que quede por delante de la geometría. Y bueno, yo dejaría este video por acá, que ya es muy largo. Así que nos estaremos viendo en próximos videos. Hasta acá llegamos con este video, espero que todo esto les sirva a alguien y nos estamos viendo en próximos tutoriales. Chau.